El Estado es como está conformado el país políticamente y de ahí sus ramas ejecutivas y legislativas del Estado. El gobierno es la autoridad que dirige el Estado, o sea, el gobierno colombiano está constituido o está dirigido por un presidente, unos senadores, o sea, los que dirigen el Estado, es el gobierno, los que elegimos. La democracia es poder elegir a quienes nos gobiernan. Es cuando la gente del común, sin ser políticos, intervienen en las, en las, eh, en las elecciones del Estado. O sea, participar políticamente es, por decir, elegir a quienes nos van a gobernar, intervenir en acciones públicas para que se haga alguna ley, pero no, o sea, de las personas comunes que se reúnen para lograrse una ley sin ser política. Tenemos tantas firmas para que se haga tal ley. Los derechos y los deberes del ciudadano son los que están escritos en la constitución política de cada país, ¿sí? Derecho a ser elegido, derecho al voto, derecho a organizarse como les dé la gana, y deberes a llevar el buen nombre del país, el deber de, de el deber, no la obligación, sino el deber de salir a votar, el deber de pagar impuestos, el deber de muchas cosas. ¿Qué es la política? La política es el acto de servir sin buscar, sin buscar el bien común, buscar hacer el bien para las demás personas, no para uno, pero eso es lo que se hace acá. La cultura política es el conocimiento que se tiene pues de la política, de que hay que salir a votar si hay democracia, que hay que elegir a tal persona, que hay que elegir a eso, o sea, saber si hay cultura política es eso, o sea, saber que en el caso de nosotros, si somos demócratas, tenemos el derecho de salir a votar, ¿sí? Si no hubiera una cultura política, pues nadie saldría a votar porque nadie sabría qué es lo que se está haciendo. Eso es cultura política. El Estado es una organización que tiene el poder de gobernar una nación y está formado por instituciones burocráticas y administrativas, por medio de las cuales se van a establecer unas normas y se le establecen las normas a quienes, a la sociedad dentro de un determinado territorio. Con esto, ¿qué te puedo decir? Vamos a pasar cómo se van a hacer esas normas para regirse o ejercerlas por medio de un gobierno, quien va a ser la autoridad que va a controlar y administrar el Estado como tal. Lo que establezca el Estado, el gobierno va a ser quien dirige y controla esas normas dentro de la sociedad. Y por lo tanto, pues si hablamos de un Estado democrático, o qué es la democracia como tal, es la forma en que ese gobierno le da poder al pueblo o a la sociedad, a la ciudadanía, para que se ejerzan mecanismos de participación. O sea, la democracia es un mecanismo de participación que tiene la ciudadanía dentro de ese gobierno. Entonces ya podemos hablar de lo que es una participación ciudadana, que es un derecho legítimo que tiene todo ciudadano para intervenir en las gestiones del gobierno, en las gestiones públicas, por decirlo así, las gestiones que el gobierno pueda establecer. Entonces los ciudadanos, por ese mecanismo de democracia, pasan a una participación ciudadana y llegan a intervenir en las gestiones que realiza ese gobierno. Entonces ya para hacer eso, pues obviamente la ciudadanía tiene que tener claro qué, cuáles son sus derechos y qué son los deberes. Hasta qué punto pueden llegar los ciudadanos y decir estos son mis derechos y estos son mis deberes. Los derechos son los que están establecidos por la Constitución política. Entonces, como ciudadano yo tengo derecho y tengo deberes de comportamiento, de actitud,
pues a nivel legislativo, a nivel ciudadano, a nivel como persona natural. Entonces, ya sabiendo eso, tenemos que saber que es como tal el significado de que es política. Entonces, pues en sí la política es la ciencia de gobernar. El Estado, pues como tal, la política se trata de, por decirlo así, de, de que el gobierno tome determinados temas sociales, económicos, de intereses públicos, políticos, de educación, de seguridad, y coja ese sistema, pues se enfrasque en un sistema como tal y ya se cree como tal una institución política para gobernar una nación, ¿no? En sí esa es la política. Y pues la cultura política se entiende como un conjunto de conocimientos, ¿no? Cómo podemos establecer en una población determinada cultura política, porque de cierta forma ya podemos empezar a ver que hay varias ramas políticas y dentro de cada sistema político puede haber variaciones que pues a nivel organizativo tienen su importancia.